Hola, yo soy Manuela y soy estudiante de diseño de cuarto semestre. Voy a presentar las estrategias posibles que se pueden aplicar desde el diseño para asentamientos ilegales antes y durante un desastre natural. Teniendo en cuenta que los centré en las comunidades de la ciudad de Bogotá, estas tienen varios riesgos. Entre los más notorios es el deslizamiento por lluvias, que como todos sabemos son muy frecuentes en la ciudad de Bogotá. Y la otra es que por las débiles infraestructuras en las que están construidas las casas, a la hora de un sismo, todas estas se podrían ver completamente destruidas y cobrando la vida de algunos de los habitantes, si llega a ser el caso. ¿Dónde viven estos habitantes? Estos se ubican en la periferia, no solo geográficamente, sino socialmente también. Se encuentran más frecuentemente en las localidades como Usme y la ciudad de Bolívar. ¿Por qué vive la gente en este entorno? Porque son personas desplazadas por un conflicto interno que vive en el país desde hace más de 50 años. El 65% de los asentamientos informales de Bogotá cuentan con población desplazada por la guerra u otros conflictos que se han generado en nuestro país. Para ellos, ¿qué es importante proteger en estos entornos? ¿Por qué seguir viviendo ahí? Primero, la protección personal, tener un lugar donde sentirse seguros. Comodidad, un lugar donde pueden dormir y descansar. Sus familias, todas viven ahí, tener el cuidado de sus hijos. Estos, al tener una vivienda, tienen más oportunidades de trabajo, pueden hacer contactos más fáciles. Por ejemplo, si alguno consigue un trabajo, podría hacer conexión con el jefe y alguien más de su comunidad para ofrecérselo. Es el lugar donde guardan y pueden cocinar su comida, y es un lugar donde pueden vivir, y lugares que, más que todas las otras razones que di, son lugares que son libres de impuestos. Y ya que la gente que vive ahí es gente de bajos recursos, este es uno de los mayores impulsos para que sigan acá. ¿Por qué es tan importante la comunicación? Esta es la única herramienta que nos permite estar al tanto de las situaciones. La única que para comunidades tan aisladas es una manera de estar en contacto con profesionales que saben más sobre la situación. En este caso, las personas que saben más sobre las infraestructuras, cómo actuar en el momento de una emergencia, todo esto. Al mantener una comunidad informada respecto a un tema importante, en este caso serían los desastres a los que se enfrentan, se pueden evitar muchos problemas y la información que se brinda los ayuda a cooperar al momento de la situación. Si la información brindada adelante, como por ejemplo cómo hacer si esto ocurre, es transmitida correctamente y es clara, hace que la situación se vuelva más manejable de lo que es. Y a la hora del desastre, estar pendientes de informar con la verdad, para que ambos lados, tanto la comunidad afectada como el resto de la sociedad, nos permita tener la situación más bajo control. Al tener en cuenta cada aspecto de las comunidades, no como un todo, pero como cada una de estas, teniendo en cuenta que cada una corre un riesgo distinto por las localidades, por los objetos que usan para crear los hogares, o sea, teniéndolas a todas como algo diferente y que tienen diferentes maneras de recibir información. En general, lo que yo investigué es que casi todos estos se comunican es por radio, pero eso no quiere decir que absolutamente todas sea de esta manera. Entonces, tengo que encontrar el medio de comunicación apto para cada una de estas, para no mandar la información en general para todas partes, sin tener en cuenta cuál es el medio de comunicación que ellos más usan. Al crear una comunicación más puntual, podemos generarles más interés y que se sientan mejor atendidos. ¿Por qué? Porque si uno recibe información general, si esto pasa en un temblor en general alrededor del mundo, no es lo mismo yo sentir un temblor en mi casa que una persona que vive en un asentamiento ilegal. Entonces, al crear maneras de comunicación
o sea, mandar la información más específicamente a cada una de estas comunidades con ejemplos más aptos a la situación de ellos. Esto les puede generar más interés y de esta manera podemos hacer que la comunicación sí se vuelva afectiva. Las maneras para entender cómo manejar la mejor comunicación son estas. Entendiendo las prácticas. Las prácticas que tiene la sociedad de esa comunidad. Entendiendo el contexto, por ejemplo, tener claro por dónde se informan más las noticias, lo que estaba hablando, si es el periódico, el radio, la televisión, los panfletos. Y acá fue donde descubrí lo que ya les mencioné anteriormente, que es el radio mayormente. ¿Por qué es el radio? Ya que la mayoría no tienen recursos para comprar televisión o tampoco las habilidades de saber leer o que el periódico no les llegue a su casa a diario, eso los lleva a acogerse más al radio, que es un elemento más antiguo, pero que les brinda la información necesaria y es la manera más barata de obtener esta información. También debemos entender mejor la infraestructura de esta sociedad. Y ahí vimos que la mayoría son hechas en palos de madera y plástico, que como todos sabemos son elementos que si no están bien implementados no tienen una buena resistencia y más que se encuentran en lugares donde no han sido estudiados previamente, sino que solo empezaron a construir en un lugar donde encontraron espacio. Debemos también tener muy en cuenta, o pues muy claro, cómo interactúa la comunidad para así poder transmitir mejor la información. No sé, por ejemplo, hay otras comunidades que se enfocan más en que la información llegue por los líderes sociales. Entonces ahí la comunicación no tendría que ser directamente al radio, sino tener mejor comunicación con los líderes sociales para así poderles transmitir la información que queremos hacerles llegar de los pasos a seguir del antes y del durante el desastre. Y por último, debemos entender qué mecanismos están usando para estar comunicados o cuáles han usado en el pasado y así saber cuáles han sido efectivos para ver si seguimos acogiéndonos a esos y cuáles han fallado, que eso es lo más importante, tener en cuenta cuáles son los medios de comunicación que no han servido para estas comunidades para no seguir cometiendo el error de mandar información que a planos que no están usando y así no estén informados y en el momento del desastre todo sea un desastre mayor. La manera en la que como diseñadores podemos intervenir en todo este dilema de comunidades o asentamientos informales es por medio de brindar una comunicación efectiva que les muestre los recursos y pasos a seguir del antes, dejar claro las medidas que se deberían tomar en caso de ese desastre y hacerlo de manera fácil, al punto que les interese y por el medio más eficaz para estas comunidades. También debemos brindar información real, concisa y clara de cómo actuar ya una vez el desastre ha ocurrido. Y otra cosa que también cae en cuenta es que la comunicación debe ir guiada no a los desastres en general, sino enfocado a cada uno de estos desastres. Por ejemplo, estas comunidades se enfrentan al deslizamiento por las lluvias. Hacer una manera de comunicar el antes y el durante de este desastre, específicamente, como ya mencioné, a esta comunidad, pero a este desastre también. Sin mencionar, por ejemplo, el de un sismo, que es distinto, que ahí es cuando ya todo se viene para abajo, pues dependiendo del sismo, obviamente la localidad también, pero es lo que normalmente pasa cuando estas infraestructuras son tan débiles. Entonces, crear otro lugar de comunicación para este tipo de desastres, como son los sismos, que son el otro tipo de desastre que afecta o vuelve vulnerable a la comunidad que yo estudié.